Stele.tv. ¡Hola! Estamos iniciando a través de Código Diverso una emisión más. Hoy es viernes 13, esperemos que el mundo no se acabe y si se acabe ni nos enteremos, o sí, no sé. Ya llegó el coronavirus, por ahí anda. Lávense las manos, pónganse gelecito, no se estresen, sigan las indicaciones de las redes oficiales del Gobierno de México, de la Organización Mundial de la Salud, no se estresen. Y cuídense mucho, mucho, mucho. Me da muchísimo gusto poder estar con Beltrán. Finalmente lo tengo en vivo porque he estado platicando pues ya desde hace un rato, sí, ¿no? Sí. A través de las redes sociales. Qué placer me da que den. Igualmente, estoy muy contento de estar acá. La verdad que muy contento de estar acá, muy contento de estar en México. Bueno, soy de Argentina, para quienes no lo saben, si mi acento no me delata. Bien, la verdad que estoy contento, he tenido hasta ahora una estadía espectacular y muy bien acogido. La verdad, la gente en México resultó ser muy, muy cálida y muy hospitalaria, así que eso ha sido muy bueno también. ¿Es tu primera vez en México? Sí. Tú estás en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires. Como de base. Sí, es mi base. Oye, y bueno, pues nada, cuando empezamos a platicar que venías a México, vienes en una especie de viaje. A ver, habría que decirle a la gente que tú allá en Argentina estás trabajando en diversos activismos, claro, ¿no? Nuevas masculinidades, esta cosa que le llamas activismo gordo, que no sé si tenga su símil. Acá tiene una mala connotación la palabra, o sea, en Argentina también tiene una mala connotación la palabra gordo, pero hace varios años que el activismo gordo viene tratando de desandar un poco, claro, o quitarle desarticular el estigma de la palabra, o a reapropiarlo, digamos. Okay. Pero sí, es un viaje. Claro, sí, tiene que ver con todo lo que es la gordofobia o el gordo-odio. Que también el otro día estuvimos haciendo un conversatorio con Johnny Carmona, Leo Corro, Salvador Iris, que mandó en realidad un corresponsal joven, Lenin Zamorano, y a Nathan Ambris, que es un ilustrador, un varón trans. Y estuvimos armando un conversatorio live que también tuvo que ver un poco eso, y una de las preguntas que surgió fue ¿qué es la gordofobia? Así que me dio también la pauta de que en México quizás no es una de las formas de odio más conocidas o que esté como institucionalizada. Bueno, somos el país más gordo del mundo. No sabía. Sí, tenemos una epidemia nacional de obesidad mórbida. Eso es un dato duro médico, ¿no? Claro. Que no tiene nada que ver con gordofobia, sino con un dato de salud. Sí, tiene que ver, claro, eso, tiene que ver con gordofobia justamente a través de la forma en la que la gente normalmente relaciona los indicadores de salud con el gordo-odio, pero es verdad. Parte del activismo gordo trata de desarticular un poco esa relación directa entre el tamaño de un cuerpo y asumir el estado de salud de alguien. Aquí va más bien con decir, bueno, a ver, tengo conciencia de mi cuerpo, tengo conciencia quizás de los efectos que pueda producir la obesidad, pero habría que decir que, o sea, hay flacos que no son sanos y hay gordos que no forzosamente están enfermos. Claro. Eso es como para arrancar así, yendo directo al grano. Ya estamos. Es una de las, digamos, la gordofobia y el gordo-odio, que se pueden interpretar más o menos como lo mismo, son formas sistematizadas que la sociedad tiene de hacerle saber a un cuerpo y hacerle vivir a un cuerpo la incorrección de sí mismo. O sea, lo mismo que la transfobia o el transodio le hace vivir a una persona trans constantes recordatorios y formas de sufrirlo, digamos, institucionalizadas adentro y fuera del Estado, lo comercial, la vida diaria de la sociedad, le hace vivir, digamos, inclemencias. Claro. Desde distintos aspectos. Por eso se dice que el gordo odio es un odio sistematizado en la sociedad, y uno de los grandes flancos a tratar de desandar es la industria médica. Oye, y
esta gordofobia, creo que es mucho más fácil, ¿no? Esta gordofobia. ¿Soy yo o está más marcada dentro del colectivo LGBT? Yo creo que en realidad tiene su embajada en cada universo de la praxis humana, digamos. Hay una gordofobia específica y puntual dentro del mundo de la moda, hay una gordofobia específica y puntual dentro de la academia médica, y bueno, también hay una gordofobia específica y puntual dentro del colectivo LGBT. Yo como activista gordo, y otra palabra que usamos bastante allá, que es marica, que es como, se usa como acá como joto, es como una reapropiación del insulto. Claro. No solamente como activista, en realidad mi biografía me llevó justamente a ser esta intersección, ¿no? Como gordo y puto, a las dos cosas. Claro. ¿Se puede decir eso? Sí, claro. A ver, repíteme tu Instagram. Mi Instagram es @beltran_h. Para mí era muy importante platicar contigo desde que tuvimos contacto por las redes sociales, porque siento, y es una percepción como mexicano, y que mira que estamos lejos, Argentina, siento, y he tenido varios activistas y a varias personas de Guatemala para abajo en este programa, pero siento específicamente que Chile, Paraguay, Argentina, el cono sur. Exacto. No sé, mi teoría es que por el peso de la bota aprendieron a la mala, mira, tú, a luchar por la libertad y a no dejarse imponer ningún otro tipo de cosas, de asumirse como putos. Pienso en los putos peronistas, claro. Pienso en toda esta corriente en contra del Pride, ¿no? Sí, de la idea comercializada, de orgullo. ¿no? Sí. Y creo que tú estás por ahí, no sé si estoy... Sí, yo no sé si realmente será, la verdad que no entiendo el porqué, pero sí entiendo de que hay una forma específica de sobrellevar la vida en relación a la política en el Cono Sur. Ahora en Chile venía como bastante congelada la situación, si bien había latente una conciencia política en el discurso del pueblo, de la gente y su relación de cómo es que la política estatal afecta a mi vida y cuáles son mis derechos. Si bien ahora ebulló eso y explotó, hoy en día sí se puede hablar de que hay una coherencia de alguna forma en todo el Cono Sur. En Uruguay hace muchos años se vienen llevando bastantes conquistas de derechos históricamente, el primer país latinoamericano y que, si no me equivoco, uno de los primeros del mundo en legalizar el divorcio, el consumo de sustancias relacionadas al THC. Bueno, también tienen una ley integral trans hace bastante tiempo que no solo... Un cupo trans. Claro, que no solo habilita la identidad, sino intenta reparar históricamente las inclemencias de la comunidad. Daño, claro. Cierto. Entonces, bueno, Uruguay... ¿Qué está pasando en Argentina de alguna u otra forma? Sí, en Argentina hay una tradición muy fuerte, militante y activista, sobre todo política, una línea política muy fuerte, desde en realidad el inicio de la militancia política ya en Argentina. Cuando llegaban los inmigrantes italianos había una tradición anarquista y socialista que no había en ninguna parte de Sudamérica, acá sí. Sí. Y bueno, yo creo que eso dejó impreso en el pueblo una sensación de esto que decías vos, ¿no? Como no me voy a dejar pisotear por cualquier cosa, yo sé cuáles son mis derechos, y por eso también es como nunca se permitió de gran manera que haya una presencia fuerte en las fuerzas de seguridad que inhabilite la expresión de huelga, la expresión de marcha. En Argentina es muy común que la gente marche y se exprese en contra o a favor de algo, cosa que sí, por conocer amigos inmigrantes o migrantes de otros países de Latinoamérica, cuentan de que sí, que en el imaginario cultural no está ni bien visto ni si se concibe la idea de que por mis derechos yo marcho. Y entonces digamos que a nivel general, ¿no? La sociedad argentina está bastante politizada. Muy, sí. Es una sociedad, por suerte, muy politizada. ¿En los LGBT? Y en la comunidad LGBT ya la marcha del orgullo surge hace ya más de 25 años como una marcha política. Fue una marcha que tomó la iniciativa del orgullo como marcha extranjera, que la inició toda la gente alrededor de Carlos Jáuregui, que era un activista LGBT, y lo iniciaron justamente por una cuestión de reclamo por derechos y en contra de la discriminación que se vivía en ese momento en la sociedad argentina. Entonces ya desde ese momento se mantuvo como una marcha de línea política, de línea de reclamo de derechos, y traía muy fuertemente la tradición de Stonewall.
no permitió de esa manera, ¿sí?, la incorporación de pensar de que por una idea de festejar, porque la verdad que la Marcha del Orgullo es un evento súper divertido en Argentina, no deja de ser un parade con toda la fechas pompa. Distintas por la primavera y el verano. Exacto. Allá. Exacto, o sea, el primer año que se hizo en junio. Ah, sí. Y el segundo año ya se hizo en noviembre, o sea, la segunda marcha ya se hizo en noviembre, justamente porque había una crisis fuerte de VIH dentro de la comunidad. Y hacerla en pleno invierno, en junio, en Buenos Aires, hiela, o sea, hace mucho frío, entonces no era bueno, así que la trasladaron a noviembre. Y bueno, y ahí la tenemos, noviembre todos los años sigue siendo un festejo, pero nunca perdió la tradición política de reclamos, digamos, puntuales, con todas las idas y venidas que eso puede significar en base a si estoy o no a favor con la gente que lo organiza o no, no ha perdido igual la línea política, digamos. Pero además, otra de las características que yo siempre he percibido, insisto, como mi lectura como periodista mexicano de aquí hasta allá, ¿no? Siempre vivirlo en carne propia es distinto. Es muy distinto, sí. Pero desde acá yo veo hacia allá un diálogo político como mucho más sólido, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo pienso esto y esto y esto y tú piensas totalmente distinto a mí, pero nos une una causa en común. ¿Esto es cierto? Yo creo que si bien hay fraccionamientos fuertes en Argentina, la forma en la que hoy en día funcionan los feminismos, por ejemplo, en Argentina nos permiten evidenciar de que cuando la causa es común hay veces que las fronteras políticas se vuelven un poco más difusas a la hora de reclamar algo y los reclamos se vuelven unificados. De esta misma manera es como hemos conquistado derechos, qué sé yo, los derechos las conquistas de derechos en materia de LGBT y derechos de diversidad sexual, identidad de género, fueron todos logros de activistas del activismo argentino. Claro. No hubo, como en otros casos, iniciativas de partidos políticos que digan yo, si gano en elecciones, o sea, ya en periodo eleccionario, pronunciarse a favor o en contra de algo. Ha habido alianzas, ¿no? Por supuesto. Ha habido gobiernos mucho más sensibles. Tú eres muy joven, pero yo supongo que de chiquito que te tocó Cristina, ¿no? Y Néstor, y de ahí para acá, que eso yo viví años, ¿no? No, claro, sí, yo viví obviamente muy fuertemente después de mi adolescencia todo el avance en materia de derechos de diversidad sexual, identidad de género y todos los derechos que hubo conquistados en esa época, que me permitieron entender de que había una alianza, pero que también entendiendo cómo funcionan las cosas en la historia argentina, que no solo había una alianza, sino que había un fuerte potenciamiento por parte del activismo, que si bien se alía y se da la mano con uno o con otro partido, no es un partido el que consigue los derechos, sino el trabajo de los activistas. Y hoy en día, personalmente, me siento como muy, muy fuertemente inspirado por el feminismo argentino, los feminismos argentinos, y por eso es que justamente me pareció que había como que virar un poco el volante, ¿no? Y apuntar hacia la conquista de otros cambios culturales que para mí tienen muchísimo más potencia si se logran permearse en la cultura argentina, como es la idea de nuevas masculinidades y de tratar de cultivar, cosechar, incentivar masculinidades que no solamente no sean machistas, sino que no sean tóxicas y que no sean solamente misóginas para con el género femenino, sino que no sean tóxicas para consigo mismas. No, yo como varón gay identifiqué en mi infancia un montón de rituales y costumbres y formas de ser hombre que fueron las principales causas de por qué otros sentían que tenían la obligación de discriminarme. Entonces, en eso yo hallo una especie de nicho muy fuerte a la hora de pensar los feminismos en materia de la construcción de nuevas masculinidades. Ahora, déjame, te traigo de allá para acá. ¿A qué viniste a México? Yo vine en un viaje multidisciplinario. Me queda muy claro, pero soy performer, queer performer, trabajo en discos, en antros, como le llaman ustedes. En boliches, le diría yo. Performeando, hago un género, o si me siento muy identificado con el género drag queer, porque no hago drag queen, no hago personificación femenina, no utilizo todos esos elementos para tratar de
de habitar el personaje de una feminidad, pero sí, bueno, se jotea y mucho. Sí. ¿Cómo se dice jotear en Argentina? Se mariconea bastante. Que es como en Colombia también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la verdad que me siento, o sea, muy feliz haciendo arte desde ese lugar y trabajando en eso. O más bien como retomas, ¿no? Quizás, claro, participo en la comunidad del ballroom en Argentina y vine también a participar. Y chiquitita, sí. Estamos creciendo por suerte y estamos aprendiendo mucho de la tradición de otros países donde está más desarrollada y por eso también vine acá. Es bien curioso, ¿no? Porque aquí nos llegó justo con Franca, ¿no? A ver, era amigo mío, lo tuve aquí estaba sentado, ¿no? Así como estoy platicando contigo en noviembre y bueno, ¿no? Sirva esta mención para recordar a Omar Feliciano y mejor conocido como Franca Polari, que falleció inesperadamente, el día justo que terminaba esta exposición tan importante que tuvimos en México acerca de la historia del ballroom y de la cultura Vogue. Pero sí vi que estás haciendo ya Vogue en Argentina y vine quizás para poder también, o sea, Franca estuvo en Buenos Aires el año pasado y estuvimos hablando mucho con ella y nos transmitió muchísimo esta tradición que ella tenía siempre de tratar de heredar, ¿no? Lo que sabía y heredar las razones, ¿no? Las razones y las necesidades de formar comunidades. Y la verdad que quedé muy marcado por eso. Habíamos hablado mucho con él porque estábamos en contacto hace años, o sea, la verdad que hace un año más por Facebook, justamente por la cuestión de Vogue México. Y cuando vino a Argentina fue un honor poder organizar una conversación que tuvimos ahí en el parque con la escena del bol de allá. Y bueno, y yo después de ahí era para no parar de hablar de tenés que ir a México antes de que termine Elements of Vogue, el bol de marzo, y cuando dije, bueno, ¿qué hago? A las valijas trato de conseguir trabajo para solventar allá mi viaje y voy, y la principal excusa fue poder participar del bol de cierre de Elements of Vogue. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí extrañando la Franca, no entendiendo mucho nada porque no había mucha información sobre su estado de salud, solo sabía de que no iba a poder estar en el bol y me dio mucha tristeza, pero dije, bueno, en algún momento voy a poder visitarla. Y al otro día recibimos la triste noticia de que se nos fue. Pero la verdad que de la misma manera me sentí fue como un gran cierre. Sí. Poder llevarme todo esto a Argentina, haber vivido esta experiencia acá y llevarla para allá. Y también poder traer acá cosas que yo sentía que podía colaborar, aportar, brindar una pequeña semillita. Eso es algo que te quiero preguntar y que tiene que ver con cómo nos ves, ¿no? Ya te dije más o menos cómo te veo, cómo veo allá desde aquí, ¿no? Tengo una profunda admiración por el pueblo argentino y por los LGBT de Argentina. Siempre menciono este libro de autor de apellidado Bazán, que es un pedazo de libro, quiero decir, es un librote, ¿no? Que hace una historia, son como 400 páginas de historia LGBT de Argentina. Eso no lo tenemos. Tenemos muchos libros, pero no tenemos te tienen a vos, ¿no? Te tienen a vos que sos como un libro también. No, me falta. Pero a lo que voy es, no nos hemos, pero ¿qué tú crees que nos falta en México? La verdad que no puedo hacer un diagnóstico de realmente qué falta. Sí sentí, por empezar, muchísimas cosas positivas. Para reforzar lo positivo, sentí que hay una noción a veces un poco, medio errada o un estereotipo de pensar de que en Argentina es como un faro de luz en cuanto a deconstrucción, y acá escucho a las jotas y a los jotos hablar de heteronorma como en un uso diario, veo a los DJs de los antros ir con las uñas barnizadas, veo un montón de símbolos que me hacen sentir en casa para mí, que yo pensaba que no hay distonia, digamos. Claro, que la pequeña comunidad argentina de maricas, porque no es lo mismo ser gay que marica, estábamos medio solos en Latinoamérica y me llevé una muy buena. Sigue siendo marginal, en la Argentina está muy atomizado. Acá sí, la diferencia es que yo sí acá vi que están muchísimo más como, no diría unidos porque no veo como un esfuerzo, sino más bien como posicionados en una región cultural, ¿no? Como culturalmente
pegoteados, ¿no? Como están cerca. Okay. Entonces, así como hablo con vos, y yo a Javier lo conozco, Escándala trabaja con las drags de, también está Rico como y Nicho, ¿no? Es como todo muy, muy conectado y una red. Conectado, no sé si unidos, pero conectado. Me gusta. Y en Argentina está muchísimo más atomizado y la cultura marica a veces como que se late y si nos conocemos un poco, pero no activamos tantas cosas en conjunto como acá. Yo creo que sí tiene que ver un poco con que quizás la violencia allá nos obligó a ser más visibles y más insurgentes, más, rebeldones. más rebeldones, pero no sé, el otro día por ejemplo estuve visitando a Fabián Chaires y conocer su estudio y charlar con él y ver también, ¿no? Como esa sinergia que se da, que también se viste y hace un proyecto y va vestida a sus presentaciones. Claro, como que siento que a Argentina nos falta a veces intervenciones un poquitito más picantes y menos demasiado pensadas. A veces en Argentina el activismo está como pensando, viste, evitar todo tipo de cancelación. No, por este lado no, porque te pueden criticar, no, por este lado no, porque te va a buscar, a policiar, digamos. O sea, como una autolimitación. Un poco de miedo a hacer activismo, que yo lo viví y tuve que cortar con eso y dije, bueno, no participo de ninguna organización únicamente. Claro. Me hago alianzas y participo de eventos de determinadas organizaciones como el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que estuvo en septiembre del año pasado en Avellaneda. Fui ahí, hago algunas cosas con la Federación Argentina LGBT, o sea, voy a sus actividades, trato de sumar y poner mi granito de arena, algunas otras cosas con otras organizaciones que quizás no son de la misma línea, pero hago mi activismo por mi parte. Por eso para mí Instagram fue una súper herramienta porque pude mostrar mi cuerpo más orgullosamente, que es como en la puerta de entrada, el body positive, esa cosa del amor propio, que a veces ya llevas 17.000, ¿no? Vas por los 17. Más o menos, sí. Igual en México tienen una cosa con las redes sociales que llegué y como que... Sí, no, bueno, pues digo, finalmente Escándala inició... así, como una red social propia, y eso como un portal, como una paginita de Facebook. Bueno, y mi decisión de venir a México también y poder trabajar acá fue porque tenía una buena base de seguidores también acá, o sea que si a la gente le interesaba lo que yo ya estaba haciendo, significa que acá no estaban tan verdes. Sí, nos espejamos mucho, ¿no? Sí. Bueno, hay o sea, hoy en día entre México y Argentina formamos prácticamente los únicos dos núcleos donde no gobierna la derecha que se autoproclama derecha. Déjame disiento tantito, pero no, pero te entiendo. Sí, digamos, López Obrador era la opción, quizás, no sé, por lo menos cuando salieron las noticias de acá fue como la opción menos para la derechosa. Gente que votó por él, seguramente. O por lo menos, qué sé yo, nosotros en Argentina estábamos muy preocupados porque venía gobernando un gobierno centro-derecha neoliberal o centro-central neoliberal que había dejado en un cajón muy profundo y lleno de polvo y polillas todas las políticas LGBT. Y regresan, mira tú a dónde, ¿no? Bueno, ¿a qué partido? ¿Qué cosa? ¿No? O sea, es que es chistoso, pero y volvemos a un partido, ¿no? Que fue muy polémico, claramente. Sí. Pero creo que también hubo como una nueva promesa atrás de una nueva figura política y si eras o no eras peronista o kirchnerista, lo que sea. DC, o sea, en realidad Stanislao creo. Stanislao. Yo creo que sí y no. A ver, para mí me pone contento porque creo que da visibilidad. Derrumba un poco un estigma, pero bueno, también al mismo tiempo lo poco que conozco de Stanislao trata de no estar vinculado a la vida política de su padre como hijo del presidente y trata de seguir su vida como drag y performer y lo que sea. Él tiene como su carrera, ¿no? Y cosplayer, tratando de no, qué sé yo, no da entrevistas si la entrevista va a ser sobre ser el hijo de. Okay. O sea, porque me acuerdo porque trabajando para Anfibia, que es un medio feminista de Argentina que estoy colaborando ahora, me trataron de pedir el contacto y fue como, bueno, pero no quiere entrevistas relacionadas a ser el hijo de. Claro. Que eso me parece interesante y me parece... que nunca se puede disasociar, tal vez. Y aparte también nos permite hablar de un debate que es, bueno, poner en público la vida política y que lo personal deja de ser tan privado y pasa a ser muy político porque se empieza a hablar de la sexualidad del hijo del presidente, que si es bisexual pero porque tiene novia y por qué hace drag y por qué se viste si no es homosexual y todo ese tipo de discusiones que si bien es una invasión horrible a la privacidad de la persona, visibilizan una problemática que nos lleva nuevamente a la idea de las masculinidades y de pensar afuera de esa caja
de hombre cis heterosexual, quizá blanco, quizá clase media, como el estándar a perseguir, ¿sí? Un hombre que está constantemente validando su masculinidad a través de actos de agresividad, violencia, de distancia emocional para con sí mismo. Sí, sí. Entonces todo ese tipo de cuestiones se desandan un poco cuando decimos, hay un mundo allá afuera. Sí, sí, al final de cuentas se habla con el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Tú hablas con tu cuerpo, ¿no? Yo hablo Hablo con la boca. Exacto, pero hablas con tu cuerpo. Pero hablo bastante también con mi cuerpo, además de mostrarlo. Váyanse a su Instagram. Muestro mucho. Pueden entender Van a entender. Muchas cosas. Sí. Yo hablo muchísimo con el cuerpo y también creo que esa conversación con el cuerpo, en mi caso, no se queda en la positividad corporal de decir amate, porque amarse es una meritocracia y creo que a veces si no tenés ni que para comer, no vas a poder pensar en amarte, va a ser una última necesidad. Entonces digo, como el body positive se queda corto por ese lado, porque la idea es tratar de derrumbar todo lo que hace que un cuerpo gordo o un cuerpo marica se encuentre así tan apuntado por tantos flancos. Es que tú, justo es eso, digo, los tiempos de la tele ya son así, son y podríamos, a mí me hubiera encantado, déjame decírtelo aquí al aire, que me hubiera encantado estar en el conversatorio, pero bueno, no se dieron las condiciones, sí, no pero para mí era importante tenerte y platicar contigo porque yo sabía que iba a ser así, en vivo, ¿no? Y lo está haciendo. Bueno, pero lo importante es abrir muchas discusiones y que la gente después pregunte. Pueden preguntarme a mí por mis redes sociales. Exacto. Pueden preguntar Escándalo y que ellos me pasarán el contacto. @Beltrán_H para que lo buscan. Vas a estar todavía, bueno, no, ya te vas el lunes. Me voy el lunes, sí. ¿No? Pero regresas, ¿no? O nos vamos para allá, yo creo. Traté de dejar todo, de dejar las semillas correctas sembradas como para poder volver, pero no por deseo personal solamente volver a México, sino porque cosas como el conversatorio el otro día me dejaron como un gusto a poco, pero bien, un gusto a poco, como cuando probás algo y decís, bueno, la próxima vez que lo voy a pedir lo mismo. Entonces me encantaría volver a México para poder seguir activando este tipo de cosas y por supuesto seguir conociendo la hermosa escena que tienen de antros y la escena queer y drag, cómo está desarrollada acá, me parece fascinante. Te he visto muy contento y muy trabajado. Y la gente trata y respeta a los artistas y a los queer performers como rockstars. Y eso en Argentina no pasa. Hay que aprender mucho de eso, hay que aprender mucho de la paga que se le da a los artistas y ese tipo de cosas que en México... No sé cómo será para los mexicanos, pero para un argentino ya la cosa está mejor que en Argentina, así que, digamos, si para usted está mal... Wow, mira, qué interesante. Sí, yo creo que hay una cuestión de respeto a performance que quizás habría que aprender un poco de la escena de México y bueno, en ese sentido... Ojalá haya más oportunidades. Beltrán, de verdad, gracias por estar aquí. Espero que no sea la primera vez. Y si no nos vemos aquí, volveremos. Te puedo asegurar que nos vamos a ver allá. Un móvil en vivo. Un móvil en vivo desde Argentina. Sí. Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas muy seguramente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Vamos a ir un corte porque ya están aquí al lado, afuera, nuestros próximos invitados. Yo soy Gabriel Gutiérrez, en Twitter Gabriel GTZG. Estamos a través del Facebook de Escándala y en la señal de Hasta LTV. Vamos y venimos ya ahorita.
Ya estamos regresando. Miren, tengo mi gel, lo voy a esconder. Estamos iniciando esta segunda parte de Código Diverso a través del Facebook de Escándalo y en Astele TV. Y me da muchísimo gusto tener ahora a Roberto y a Abraham. Ellos son parte de la Red Nacional de Juventudes Diversas, que han estado trabajando ya desde hace un rato. Ahorita vamos a hablar de todo lo que han estado haciendo. Pero la semana pasada tuvieron un encuentro en la Cámara de Diputados, ¿no? Y para mí era como importante, ya lo vieron, ¿no? En este tema se aborda de todo, pero tenemos como un focus muy clavadito, ¿no? En la política. Y para mí era importante cuando los vi, y les vi, porque también hay mujeres, dije, yo tengo que venir y preguntarles. A ver, cuéntenme primero qué es la Red Nacional de Juventudes Diversas, de dónde nace, por qué nace, ¿y quiénes la integran? Bueno, la Red Nacional de Juventudes Diversas es una reciente organización. Se creó en el Parlamento, hubo un Parlamento Consultivo de Jóvenes el año pasado, en noviembre. En Diputados. En la Cámara de Diputados. Entonces ahí pues la comunidad gay se organizó, nos juntamos, entonces decidimos a partir de eso hacer una red. Son estos ejercicios parlamentarios que se convocan y que son con estos. Cuando yo lo hice se llamaba modelo legislativo, ¿no? Sí, entonces es básicamente emular las sesiones, ¿no? Las discusiones. Un ¿no? simulacro. Exacto, ¿no? Sí, es un simulacro de, en este caso, de la nacional, ¿no? Entonces, ¿fueron los 500? 300 jóvenes. Y ahí es donde dijeron, ay, mira, hay una bola de jotitos. Ajá, así es. Ah, ok. Y ahí tomamos fuerza para reunirnos todos y pues ser como trabajar en pro de la diversidad sexual. O sea, ahí en ese ejercicio dijeron, mira, ¿no? Somos tantos, vamos a reunirnos. ¿Cuántos fueron, más o menos, que se autoidentificaron, que levantaron la mano? Claro, ¿no? Banderita y toda la cosa, sí. Y se acercaron. Sí. ¿Y hubo salidas de closet ahí? ¿O no como tal? Pues sí, pero no así que todos los 300. No, la diversidad, ¿saben? Claro. Sí. ¿Pero cuántos fueron en total? De la comunidad éramos como 50 más o menos, o sea, como... Es una buena representación. De los 350, eso es más o menos lo que dicen, ¿no? El 10%, un poquito más del 10%, ¿no? Sí. ¿Y de esos cuántos eran mujeres y hombres? ¿Y había personas trans? Sí. Okay. Sí, tuvimos representación trans. Éramos más hombres que mujeres, sí. Pero sí había representación de mujeres. ¿De mujeres trans? ¿Hombres trans había en ese momento? Un hombre trans y una mujer trans. Ok. Hasta y mujeres, ¿no? Y mujeres. Ok. Y después de ese encuentro, de esa simulacro, modelo, parlamento de la juventud, ¿qué siguió? Pues bueno, ahí trabajamos por las noches, así terminábamos nuestras actividades, claro. Y por las noches estábamos constituyendo la red. Ok. Y entonces, pues allá trabajamos en la estructura primero, después marcamos 3 como bases para trabajar. Okay. Una es la Defensoría de los Derechos Humanos, la acción política que va a tener la red, y la otra la difusión de información de diversidad sexual. Ok, y luego vinieron esta serie de eventos, o fue el primero, el que en este caso mandó la red la semana pasada. No, tuvimos un evento en Veracruz. En Veracruz. Primero. Okay. Y luego el de la Ciudad de México. ¿Que fue como un encuentro nacional, una cosa así? O sea, después de ese ejercicio, o solamente trabajaron con gente de Veracruz. Solo con gente de Veracruz. Ok. O sea, la idea es ir formando capítulos. Una cosa así. Sí, tenemos capítulos ya conformados, nada más que cada capítulo se está moviendo para hacer sus propios eventos, pero trabajando con los lineamientos de la misma red. Ok, y entonces, si alguien... ¿La convocatoria es abierta a la red o hay como que pasar una especie de filtros? Cuéntenme esa parte porque no me queda muy claro. Pues la red cuando se creó fue así como empezamos a delegar funciones. Entonces todavía como no tenemos el protocolo para integrar a más personas, por lo cual ahorita nada más tenemos... ok, digamos que con los que están son los que son por el momento. Por el momento. Oigan, y... supongo que en esos 300 y en esos 50 que fueron,
había distintas filiaciones, opciones, filias y fobias políticas. Sí. ¿Esto se reflejó ahí? O sea, había gays del PAN o del PRI. Bueno, gays del PAN no había, eso sí no hay. O sea, eso sí gays no del PAN, hubo. no hay gays del PAN no hay. O sea, que se identificaran como tal. Ajá, no. Porque ¿cómo llegaron a ese ejercicio legislativo? ¿Fue por cuota de los partidos? ¿Fue totalmente abierto? Abierto. Sí. Okay. Sí, se hizo una convocatoria para toda la República y de ahí se seleccionaban a 300 participantes, jóvenes, claro. Pero por distrito de cada estado. Okay. Entonces, cada persona iba representando un distrito de la República. Ok. Y ahí sí se abrieron, digamos que las cartas políticas, ¿no? O sea, yo genio con esta expresión política. Sí, claro. ¿Y qué expresiones políticas? Cuéntenme, aquí se puede decir todo. Digo, yo estoy muy interesado. ¿No se han dado cuenta, muchachos? No, ¿qué grupos es? O sea, ¿sí había afiliaciones totalmente claras o estaban sin partido? No, todos, sí había afiliaciones claras. O sea, de repente, pues, antes de que comenzara el Parlamento, se empezaron a juntar los del PRI, los del PAN, los de Morena, los sin partido, ¿sabes? Entonces, pues sí, era claro, ¿no? O sea, comunidades indígenas, LGBT, había muchas personas con discapacidad, entonces sí había pues todo un mosaico ahí de representaciones. ¿Y de alguna u otra forma, digamos, que se repetía la conformación que hay ahorita de las cámaras? Es decir, la misma mayoría. ¿Una mayoría de Morena quizás? ¿O estaba más repartidito? No pues, lo sé. Es que sí estaba como muchos iban con Morena. Okay. O sea, muchos sí eran parte de Morena o simpatizantes, por así decirlo, pero también había representación de varios otros partidos. Ok. Sí, en sí creo que todos los partidos estaban bien representados. Lo pregunto porque finalmente, ¿no? Pues una expresión, a ver, ese modelo supongo, quiero creer, ¿no? Y usualmente pasa que es como una especie de eso, ¿no? De pequeño simulacro en vida real, ¿no? En real, de lo que pudiese ser la conformación de la verdadera Cámara de Diputadas y de Diputados. Y para mí era importante preguntarles esta parte, si está como repitiendo o espejeando de alguna u otra forma estas realidades. Pues no, o sea, sí era muy verdadero porque también, o sea, el propósito era trabajar la Ley General de Juventudes. Entonces, pues todos estos 300 personas pues dieron voz a toda la juventud para plasmar en la ley, en la nueva ley que se está esperando a que se vote. Claro. Oigan, y a partir de a partir de la conformación de esta Red Nacional de Juventudes Diversas, ¿qué van a trabajar o qué temas van a trabajar? ¿Tiene que ver específicamente con el aspecto de la diversidad sexual o van a incidir de alguna u otra forma en otros temas? Pues por ahora nos enfocamos en los temas de diversidad sexual. ¿Qué temas? Pues la Defensoría de los Derechos Humanos, sí, pero es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. O sea, no hay como una agenda... pues la incidencia política, sobre todo también como nos dimos cuenta que muchos de las personas que conformamos la red son muy activistas en la cuestión política en sus estados, entonces la agenda va por ahí. O sea, como... Cuando dices incidencia política, ¿estás pensando o están pensando ustedes en obtener candidaturas en los diferentes partidos? No, como más... y ahorita les voy a preguntar por qué no, hacer propuestas para leyes. Política. ¿Y de plano no ahorita buscar las candidaturas? No estaría... Pues, yo creo que no. Yo creo que ninguno. Bueno, no, o sea, como parte de la red, creo que Pensé que me iban a decir que sí. No, todavía no vamos por Digamos que van a trabajar más en el aspecto de la incidencia. ¿Acercándose con quién o con quiénes? Pues a políticos, a diputados, o sea, estamos abiertos como a todos los partidos. No tenemos una afiliación política. Sí, eso ya me queda claro. Pero sí queremos trabajar desde la política, o sea, desde las cámaras, desde los gobernadores. Pero déjenme insistir en esta parte, porque la incidencia, insisto, ¿no? Digo, está muy bien y por eso de alguna u otra forma también me gustó la idea, pero me llama la atención que no hay propiamente una agenda, digamos, de punta así, de los jóvenes LGBT tienen que tener una representación en la Cámara.
Y entonces necesitamos un diputado o una diputada. Seguramente llegaremos a ese punto. Sí. Seguramente. Se trató en el Parlamento, se trató eso, de que hubiera representación de la diversidad y de las demás, pues sí, o sea, comunidades como indígenas con discapacidad. O sea, Tienen elecciones nacionales ya, en este año, y que se van a realizar el próximo, pero Sí, claro. ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo están pensando trabajar en eso? con el apoyo de los diputados y senadores. Se han creado alianzas y buenas articulaciones con ellos, entonces vamos a tratar de generar más incidencia en todos los estados, principalmente pues norte y sur, porque el centro pues ya tenemos como mucho trabajo, entonces ahorita nuestros puntos clave sería el norte y el sur para ¿Qué hace trabajar. falta ahí, por ejemplo? O sea, no hay tanta representación, no salen del closet, o quizás no han levantado la manita, o ¿cuál sería como su lectura? Yo creo que ahí falta mucha educación principalmente, ¿no? O sea, Les están diciendo maleducados a los del norte y No, del sur. no. Yo creo que les falta mucha información, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando digo educación, ¿no? Es cotorreo. mucha información en ese sentido, porque pues la verdad la marginación en la que vive esa gente es complicada, ¿no? Apenas si tienen agua, ¿no? O energía eléctrica y pues no es lo mismo que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Claro. No es la misma información que tenemos, ¿no? Entonces, ahí hace falta mucha educación, que es lo que nosotros pretendemos hacer, ¿no? Llevar información sobre la diversidad sexual. También un poco contextualizándolo, ¿no? Porque a veces como que se diseñan planes, pero se estandariza todo, ¿no? Ok, como si la realidad de la ciudad fuera la misma que hay en, no sé, Izamal, Yucatán. Ajá, y Sí, entonces claro. realmente pues hay que hacer todo un análisis de cómo podemos llegar a esas comunidades sin dañar sus usos y costumbres, sin dañar, haciendo un análisis también del grado de educación que tienen, cómo les vamos a llegar, cuáles son las problemáticas de esa. Entonces es todo un trabajo. ¿Qué temas han brincado? Digo, entiendo que es una red de jóvenes muy joven, pero ¿qué temas han brincado? Que ahorita dijeran, a ver, Gabriel, estos son los temas que hemos detectado, ¿no? Que hay que decantar y seguramente estudiar más, pero ¿cuáles dirían que son los temas que han brincado? Como punto clave, los derechos de las personas LGBT, porque casi nadie sabe cuáles son sus derechos. O sea, si los mexicanos no tenemos como preciso cuáles son nuestros derechos estipulados en la Constitución, menos la comunidad sabe o se ha puesto a investigar sobre sus derechos, cómo defenderse. Déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Estás diciendo que tenemos derechos distintos, las y los LGBT? No, pero hay más propuestas, o sea, no hay tanto apoyo de la misma comunidad. O sea, las propuestas las hace la comunidad, pero no todos se enteran. Entonces el chiste es informarnos y todos como crear vínculos para llegar con más fuerza. ¿Trabajar ciudadanía sería? Sí. Yo creo que lo que está tratando de decir Abraham es que al ser una comunidad marginada, por obvias razones, por la sociedad, no se dan cuenta que tienen los mismos derechos que esa sociedad que los margina. Okay. Entonces, al informarlos, de alguna manera empoderarlos de información, la comunidad sabrá cómo responder ante un ataque homofóbico, lesbofóbico, todos estos ataques. Entonces eso me gusta. Entonces sería un trabajo de empoderamiento, pues quizás tal vez como de autodescubrimiento, ¿no? De mira, mana, tú tienes derecho. Claro, Sí, claro, claro. y no tienes por qué soportar que te golpeen, que te insulten, todo eso, o sea, es un trabajo que también estamos... Oye, ¿y qué otro, digamos, tema qué otro tema saltó en este foro? ¿Tuvieron un foro conversatorio? Conversatorio. La semana pasada. Sí. Pues entre los temas que querían que se expusieran está sobre mujeres diversas. Quieren que se haga uno en forma del feminismo y las mujeres diversas. También sobre... Pues es que muchos tocaban el tema de la violencia que ocurre en la comunidad LGBT, pero dentro de la comunidad. O sea, como también nosotros tenemos discriminación, todo esto. Claro. Los derechos sí era como lo más llamativo en cuestión de los temas a tratar. Y también venía unas cosas sobre
la comunidad y pues el capitalismo, así ellos lo especifican. Entonces querían como que se desarrollen esos temas. ¿Y qué fue lo que que pasó ya el conversatorio? ¿Qué fue lo que en cada uno de estos temas que se dijo? Ya me los dijiste estos como 4, pero como en ideas generales, ¿no? ¿Cuál fue este tema de las violencias que se viven al interior del mismo colectivo? ¿Qué se dijo? O sea, pues el tema principal era la erradicación de los estigmas y tabúes. Entonces se inició con una fase de preguntas a los mismos participantes y luego a los ponentes, porque fue como otro programa, no fue como un tipo conversatorio en donde le das para que hablen y hablen, no. O sea, el chiste era tener como una confianza con los mismos participantes. Entonces, por medio de las preguntas que se hacían, pues se tocaron temas en donde llegamos a hablar hasta del mismo comité de la marcha, también las políticas públicas, en cuestión de los libros de texto de la SEP que se había propuesto por Esteban Moctezuma, que iban a tener una modificación donde iban a hablar de la diversidad sexual. Surgieron más propuestas y los diputados estaban enterados, entonces ellos, por medio de este conversatorio, nos abrieron las puertas para más eventos y seguir tratando este tema de como la SEP y lo del trabajo en la Secretaría del Trabajo, cómo se va a implementar, cuáles son las funciones que tiene. ¿Y darle trabajo a las personas LGBT? ¿O digamos sí, que hacer como un programa especializado para personas trans, la transfobia en los trabajos? Y sí había representación de las personas trans en el conversatorio, claro. O sea, ellos sí levantaron la voz para... Sobre el tema ¿qué de todos estos temas? ¿Tú estuviste en el conversatorio? Sí, sí. ¿Cuál fue el que te brincó más a ti, Roberto? Pues creo que principalmente la cuestión de los tabús, que yo creo que es más profundo, ¿no? Porque hablábamos ahí de cómo un tabú se crea, ¿no? O cómo una cosa que no se nombra, Claro, lo que no se nombra no existe. No existe, ¿no? Entonces, yo les escuchaba mucho que decían, no, pues es que eso no se toca en mi casa, ¿no? O simplemente pues se hacían de la vista gorda, o cuando se referían a la homosexualidad era como cargado de negatividad, ¿no? Okay. Y entonces yo les decía, pues es que tenemos que tener en cuenta que pues los seres humanos a todo nos lo dan, ¿no? Como toda la información nos lo dan, ¿no? Y cuando descubrimos nuevas cosas, pues le tenemos miedo. Y es ahí donde se crean los estigmas y los tabús, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso, ¿no? Es un ejemplo claro. Yo salí del closet, ¿no? Pero ahora resulta que dentro de esta nueva, que soy gay, veo que hay trans, que hay lesbianas, que hay... Y digo, bueno, ¿y ahora qué es esta gama? Y entonces me vuelvo a meter como a mi closet de gay y ya no me abro a estas claro. cuestiones de estas opciones o estas vivencias, expresiones. Okay. ¿No? Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para la red? Próximos eventos. Ya me dijeron que por el momento es como... nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Pero ¿qué sigue? ¿Qué estarían pensando en hacer? Bueno, justo ahorita, hace ratito, en Morelia estuvo la coordinadora del centro, que se llama María Ponce, estuvo en un conversatorio en la UNAM. Okay. Muy chido, la verdad, vi las fotos, las acabo de ver y estuvo muy chido. Ella es una mujer trans, es diseñadora de modas, entonces, y también coordina la área del centro de la red. Ok, allá es que en Morelia hay como una cosa que tiene que ver con artes, ¿no? Ajá, claro. Como una facultad, una cosa, digo, perdón, pero entiendo que hay como una escuela muy importante que tiene que ver con arte y diseño allá en Morelia. ¿Quizás fue por eso? Sí. Entonces, hubo un conversatorio, lo organizó la UNAM allá. En Guadalajara también hubo otra mesa de debate, algo así, no tengo bien la información. Y también estuvo organizando la red junto con YAG, junto con Impulse de allá de Guadalajara. Ok. Pues yo creo que ahorita eventos pues no va a haber por lo de la crisis del coronavirus. Ay, qué bueno que, tengo poquito tiempo, pero qué bueno que decías con YAG y con Impulse. ¿El tema del VIH salió o es un tema que ya está superado en los jóvenes? Pues no salió. No salió. En la conversación, no. En esos temas no salió. Aunque, déjenme con datos del SIDA, o sea, las infecciones en la población joven son altas. Claro, sí. Si no salió en un evento de
de mujeres y hombres ¿no? Altamente politizados, quiero creer. Con los datos de las infecciones en jóvenes, ahí algo no cuadra, ¿no? Sí, claro. Sí. No, digo, se los pongo claro. en la mesa con estos dos, ¿no? O sea, para mí pensé que me iban a decir que sí, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, quizás esto explique esta otra parte, ¿no? Mira, ya sabemos por qué se están infectando. No, no, sería interesante como tratar. Pues oigan, no les tengo que decir que las puertas están abiertas, ¿no? Tanto en Escándala como en Astele y en Código Diverso estamos más que abiertos y más que apuntados en difundir sus eventos. Háganoslo saber, lo que tengan que hacer. Van a marchar en la marcha. Bueno, si hay marcha, ¿verdad? Sí. Pero si hay marcha, ¿van a marchar como Red Nacional? Sí, como Red Nacional. ¿Que sería la primera vez? La primera vez. Oigan, pues yo espero que estemos hablando de ustedes mucho. Un buen rato. Así es. Y espero que después de que vengan otra vez me digan que sí van a querer ser candidatos. No, pues falta que voten por ustedes, pero de que vayan. Oigan, gracias. Gracias, Roberto. Muchas Gracias, Abraham. Gracias a ustedes por estar en Escándala a través de la señal de Astele TV. Yo soy Gabriel Gutiérrez, nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde, si el coronavirus nos lo permite, y si no, bueno, algo vamos a hacer por ahí. No, ya, lávense las manos, cuídense, disfruten. Y nos vemos la próxima semana. El martes está Aurora Wonders a las 8 de la noche. Aquí nos vemos el viernes. Adiós. Oigan, gracias. Astele.tv